otra. Análisis, información y debates. Con la conducción de Tamara Zamudio y Florencia Alonso y la participación especial de Jona Rodríguez, Emiliano Tuala y Mauro Casa. Producción, Emiliano Tuala. Operación técnica, Diego Varela. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Jorge, preguntarte en primer lugar, ¿cuál es tu visión sobre el momento actual en términos económicos que atraviesa el país? ¿Considerás que Uruguay vive hoy una crisis o es simplemente una desaceleración de la economía? La segunda. Yo creo que hay consenso en que la situación económica del país se puede caracterizar por esa desaceleración del crecimiento. A principios de año un poco la imagen que daban o que se podría armar a partir de los comentarios de analistas económicos, incluso de algunos gobernantes, podía generar la impresión de que la economía estaba en crisis. Pero, es decir, crisis sería una situación en la cual el nivel de actividad económica desciende y como consecuencia se pierden puestos de trabajo, aumenta el desempleo, se crean condiciones para que bajen los salarios. Crisis es lo que vivimos desde 1999 hasta 2003. Pero en este momento, que como ustedes saben está en proceso la preparación de un nuevo presupuesto para los próximos 5 años, es decir, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020, para presentar ese proyecto de presupuesto al Parlamento, el Poder Ejecutivo tiene que hacer un pronóstico de cómo va a evolucionar la actividad económica y la inflación. Y entonces el Poder Ejecutivo, y en particular elaborado por el equipo económico, está proyectando que aproximadamente la actividad económica en el país crecería un 3% por año, un 15% en los próximos 5 años. O sea que es un crecimiento un poco menor al de los 5 años anteriores, pero es mayor que los 10 mejores años de la segunda mitad del siglo XX. Así que podemos decir que la situación es buena. Ajá. Jorge, la semana pasada el gobierno comunicó lo que sería, su plan de inversiones para este periodo, y al respecto, vos escribiste que se trataban de medidas de ajuste. ¿Lo sostenés eso? Sí, claro. Es un comentario a partir de una estimación cuidadosa de las cifras y de los datos disponibles. Para hacer esa afirmación, yo empecé por leer la página web del Ministerio de Economía y ver que según la información del Ministerio de Economía y Finanzas, la inversión pública en los años 2013 y 2014 había sido el 3,5% del Producto Bruto Interno, es decir, casi de 2.000 millones de dólares anuales. Lo que se propone en este plan de inversiones son 12.000 millones, de los cuales 8.000 serían inversión pública. Los otros 4.000 millones se espera recibirlos del sector privado asociado en proyectos de inversión público-privados. Entonces, los 8.000 millones de dólares de inversión pública que se anuncian divididos 5 años da 1.600 por año. Afinando la estimación, mi cálculo es que con estos 8.000 millones que se anunciaron, comparados con la inversión pública de 2013 y 2014, en los próximos 5 años se invertirían 325 millones de dólares menos por año. Entonces, si la inversión pública se contrae, se achica, se invierte menos que antes, podemos decir que es una medida de ajuste, de que el Estado, el gobierno quiere gastar menos y
con los ingresos que va a recaudar por los impuestos, tiene más ingresos, gasta menos y entonces reduce el déficit fiscal, que es, como se ha anunciado, una prioridad que yo comparto. Es decir, creo que el déficit fiscal es muy alto, y el problema que tiene que para financiar ese déficit, para que el Estado pueda gastar más de lo que recauda por impuestos, se tiene que endeudar. Entonces, esa deuda hay que pagar intereses. Esos intereses comprometen una parte del gasto público. Entonces, cuanto menos deuda, cuanto menos déficit, mejor. Ahora, hay dos, la aritmética nos muestra que hay dos formas de bajar un déficit. Uno es bajar lo que se gasta y el otro es aumentar los ingresos. Yo soy partidario de lo segundo, que el Estado recaude más aumentando los impuestos al capital y a los ingresos del capital, en particular a los dueños de la tierra, que la tierra, el precio de la tierra se multiplicó por 10 en los últimos años, los ingresos también, las ganancias de las empresas que producen productos agropecuarios o de los dueños de tierra que las arriendan a los que las van a utilizar para producir. Entonces ahí se ha ganado mucha plata en los últimos 10 años, no han pagado impuestos en proporción a lo que han ganado, pagan menos que el promedio de la población uruguaya, entonces sería una buena fuente de ingresos para aumentar los ingresos, gastar más en educación, en salud, en vivienda, y también bajar el déficit. Jorge, pero al respecto, digamos que el Frente Amplio durante la campaña electoral hizo mucho énfasis en la promesa de que no aumentaría la carga tributaria en el país. ¿Cómo se puede manejar el gobierno ahora con esa promesa realizada, no? Sí, yo haría una precisión. Ajá. El Frente Amplio no. Los que se hicieron campaña, Tabaré y Astori, ¿no? Nada menos. El doctor Vázquez y el contador Astori. Pero si leemos el programa electoral que aprobó el último Congreso del Frente Amplio, allí en ese programa lo que se dice es que se estudiará la posibilidad de aumentar los impuestos a los que han tenido grandes ganancias. Ajá. Se estudiará la posibilidad de vender una parte de las reservas, se considerará la posibilidad de reducir las exoneraciones impositivas a las inversiones que se hacen por la Ley de Promoción de Inversiones. Es decir, que para el Frente Amplio el tema está abierto. Entonces ocurre un fenómeno que es el que vos señalabas, y es que el candidato a presidente y actual presidente y el ministro de Economía consideran que no hay que aumentar los impuestos, pero esa no es la posición del Frente Amplio. Entonces, los órganos correspondientes del Frente Amplio podrían tomar la decisión, por ejemplo, de aumentar el impuesto a la renta de las actividades económicas, o sea, las ganancias que tienen las empresas, que pagan un 25%, se podría aumentar a 30%. Los ingresos que tienen los dueños de tierras que las arriendan, pagan un impuesto del 7%. Podría llevarse eso a un 10%. Uh-huh. El impuesto al patrimonio, es decir, a la riqueza acumulada, es muy bajo. Los bienes que se imputan para gravar, que son sobre todo viviendas y tierras, están valorados a los valores que tenían hace 10 años. Entonces el impuesto al patrimonio que se paga sobre valores que no son reales. Ajá. Se paga muy poco, se desvirtúa el espíritu del impuesto. Hay que ajustar los valores de catastro de las tierras y de las viviendas para que el impuesto al patrimonio se pague lo que corresponda. Es decir, que hay muchas fuentes que el Estado que el gobierno uruguayo podría utilizar si hay una decisión política de los órganos competentes, que son los órganos del Frente, ¿no? Jorge, también afirmaste que los proyectos público-privados
son muy caros y hacen realidad el paraíso soñado por el capital, acumular sin riesgo. ¿Por qué considerás que como país estos proyectos nos cuestan caro? Porque estos proyectos público-privados empiezan porque tienen un marco de una ley que fue aprobada en el periodo de gobierno pasado, y empiezan con una decisión del gobierno de hacer una obra determinada. Por ejemplo, hasta este momento se ha hecho un solo acuerdo, que es para construir una cárcel. Entonces se llama a licitación, puede ser para construir una escuela, un hospital, una carretera. Se llama a licitación y se pueden presentar varios proyectos o uno solo. Gana uno, el Estado negocia con el que ganó ese proyecto, y ese proyecto dice, bueno, para hacer la obra que quiere el gobierno, esta escuela, este hospital, esta cárcel, se precisan X millones de dólares, y nosotros los vamos a recuperar en Z años. Por ejemplo, en el de la cárcel, el inversionista recupera su inversión prestando servicios de alimentación, vestimenta, alojamiento de la cárcel durante varios años, y el Estado, el gobierno, le va a pagar por esos servicios más lo que corresponde para devolverle la inversión que realizó. Entonces, el empresario, el capitalista, el inversor, o lo que podemos llamar en términos de la ciencia política clásica, el burgués, que tiene riqueza, que utiliza comprando capacidad de trabajar de otras personas para aumentar esa riqueza, el burgués, desde que empieza a gastar el primer peso de ese proyecto, ya sabe exactamente cuánto va a ganar y cuándo. O sea que no tiene ningún riesgo. Lo que es en el capitalismo es absurdo. ¿Y por qué no sale caro? Porque ¿por qué puede el gobierno asegurar categóricamente que en los proyectos público-privados va a captar 4.000 millones de dólares de inversiones privadas? Que la burguesía va a estar dispuesta a colocar 4.000 millones de dólares asociado al gobierno uruguayo en varios proyectos. ¿Por qué se puede afirmar eso categóricamente? Si el gobierno está dispuesto a ofrecerle al capital condiciones mejores de las que les ofrece el mercado. Porque si un burgués pone una fábrica de zapatos o quiere producir harina de pescado o quiere poner un comercio un bar para vender pizza y fainá, en cualquier actividad va a tener cierto riesgo, le puede ir bien, mal o regular. Si le va bien, si le va muy bien, va a tener una cierta ganancia. Entonces, si tiene ese dinero y en vez de poner el bar, la fábrica de zapatos o la fábrica de harina de pescado se asocia con el Estado, es porque espera tener la seguridad total, porque el Estado siempre le va a tener que pagar, y si no, vemos cómo en Grecia los acreedores no se pueden cobrar, y para cobrarse obligan al gobierno griego a vender las empresas públicas e incluso a vender islitas. O sea que el Uruguay tendría, en último caso, tendría que vender una parte de su territorio para que los que invirtieron en asociaciones público-privadas puedan cobrar. O sea que es una inversión que no tiene ningún riesgo, pero además tiene que tener una rentabilidad mayor de la que podría tener en otros usos. Jorge, justamente en este marco que estás describiendo, en esta situación, ¿qué opinión te merecen las pautas salariales fijadas por el gobierno para los consejos de salario? Coincido con el análisis que hizo el Instituto Cuesta Duarte y que el secretariado del PIT-CNT aprobó, y es que lo que se está ofreciendo es un futuro muy incierto para el salario.
es una desindexación, porque lo que se entiende por indexar en el Uruguay lo tenemos definido en la ley que creó las unidades indexadas, que es una unidad para estimar cómo evoluciona una deuda pública o un depósito bancario, que nos dice, bueno, si hoy hacemos un depósito equivalente a 100 unidades indexadas al valor de hoy, dentro de un año vamos a ajustar ese valor, o el Estado se compromete a ajustar ese valor por la inflación de ese año, y además va a pagar un 4% o un 2% de interés. O sea, indexar es asociar la evolución de una variable a la evolución de otra. Sí. Los salarios estaban indexados porque se decía, bueno, los salarios aumentan por una inflación proyectada, que es el centro de la banda que fija el Banco Central, y al cabo de un año, si la inflación real fue mayor, se aplica un correctivo, de modo que al cabo del año los salarios se encuentren por encima de lo que evolucionó el índice de precios al consumo, que es el indicador que se toma para medir la inflación. Entonces, durante todos estos 10 años de gobierno del Frente Amplio se manejó ese criterio, indexar los salarios para asegurar que los salarios aumentaran en su capacidad de compra, o sea que el aumento en el porcentaje fuera mayor que el aumento de la inflación. Uh-huh. Y lo que se ofrece en este momento es una situación incierta. Se dice, las pautas no aceptan que se fijen salarios o criterios para aumentar los salarios futuros de acuerdo a la evolución de la inflación. Eso no se acepta, se proponen otros criterios. Entonces, eso genera incertidumbre, no se sabe si la capacidad de compra del salario en el futuro va a aumentar o va a bajar, y por eso el movimiento sindical está movilizado, ha hecho las declaraciones que ha hecho, y es esta idea de rechazar estas pautas y promover su sustitución por otras, es que se está preparando el paro general de 24 horas del jueves 6, ¿no?